Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, me gustaría que dejaras su poderoso like, muchas gracias por el apoyo y que te suscribieras si eres nuevo. Si no eres nuevo y pues no lo has hecho, ¿qué esperas para hacerlo? Vale completamente la pena y además de que siempre traigo la mejor cobertura de Warzone Mobile, claro que sí. Ok, primero vamos con lo primero. Lo que voy a hablar a detalle es que mucha gente al día de hoy ha hablado sobre el playtest de Activision. Yo hace mucho saqué video de eso. En su día estaba activado el playtest, al día de hoy no está activado. Básicamente es para optar a la alfa de Warzone Mobile o para otras alfas de juegos de Activision, pero al día de hoy no está activado. Bueno, de momento yo revisé en las cuentas de Activision, revisé en la web, no está activado. Yo hice esos videos hace mucho cuando estaba activado lo del playtest. Espero que haya funcionado o le haya servido a alguna persona que le haya llegado estos correos. Y bueno, hablando de correos, vamos con el tema del video. Ok, primero que nada lo que voy a mostrar, no sé si lo podemos mostrar, pero bueno, lo voy a hacer así tal cual. Fechas de la alfa de Warzone Mobile desde la 1.1 hasta la 1.4 y para sacar fecha de la beta de Warzone Mobile según con lo que ha estado pasando y ha circulado completamente a detalle. Esto con pruebas, obviamente, para que vean completamente a detalle. Así que bueno, en pantalla están viendo completamente los mensajes de Gmail más importantes con su fecha al lado de cuándo llegaron cada mail. Y te voy a explicar cómo y cuándo. Ok, vale. Tenemos lo que es la primera alfa. Llega el 23 de junio la primera alfa. Lo que fue la segunda alfa llegó con una actualización el 8 de julio. Un mes después tuvimos la 1.3 el 4 de agosto. Y la 1.4 la tuvimos el 22 de septiembre. No hay 1.5, o sea, ni de pedo. No anden creyendo eso. Lo único que hubo fue una mini actualización dentro del juego, pero fue para mejorar texturizados y renders. No es que haya 1.5. No hay, no existe y no va a haber. Ya para que lo sepan. La última fue la 1.4 y vamos a fase beta. Ahora, como pueden visualizar, del 4 de agosto al 22 de septiembre, que tenemos por acá, se tardaron mes y medio, mejor dicho. El 15 de septiembre tuvimos la revelación de la 1.4, que la 1.4 la mostraron en la Codenex, lo que quiere decir de que el juego ya va muy avanzado. Teniendo en cuenta fechas y que el 22 de septiembre fue la última alfa, y ya no creo que haya más alfas que esa, que ya vamos a pasar a modo beta, teniendo en cuenta todo con fechas y demás, todo apunta a que pueda que tengamos, si todo sale bien, una beta entre el propio 22 de octubre al 8 de noviembre. Me van a decir, Destro, esto es una locura. No. Mira la diferencia que ha tenido actualmente cada alfa. Primera alfa, segunda alfa, tercera alfa, cuarta alfa. A lo mucho entre cada alfa se han tardado mes y medio. A lo mucho. A excepción de la 1.2 y la 1.3 que se tardaron un mes. Y eso que la 1.3 mejoró muchísimas cosas. Incluso metió los loadouts. Y pues veremos qué puede pasar. Ahora, del 4 de agosto al 22 de septiembre, sabemos que pasó por lo menos más de mes y medio. Ahora, teniendo en cuenta que el 22 de septiembre, que básicamente estamos hablando, que llegó hace casi 3 semanas, van a ser 3 semanas el 13, no, perdón, 4 semanas el 13, todo apunta a que vamos a tener algo la siguiente semana, entre el sábado a principios de noviembre. Dudo mucho que sea una alfa. Me voy más por una beta. Porque ya la alfa no creo que sea. Porque ya está muy completa el día de hoy. Y con lo que hemos visualizado, pues incluso no es tonto lo que estoy comentando. Bueno, como les dije, aquí están las pruebas. Estos son los correos de las actualizaciones de la alfa de Warzone Mobile. Así que bueno, son cosas a tener en cuenta. No los voy a abrir por temas de seguridad y no voy a ser el diablo, así que no se preocupen. No sé qué puedan pensar o puedan decir acerca de ello, pero creo que tengo razón. Habiendo dicho eso, creo que está más que claro lo que estamos visualizando al día de hoy. Tenemos fechas, correos, actualizaciones de la alfa, todo lo que ha estado pasando dentro del medio, y después no me digan que no informo bien, cuando en realidad yo hasta pruebas te doy. Ahora, ¿qué va a pasar? Hemos tenido y hemos visualizado lista de dispositivos. Hemos visto de que Warzone Mobile anda muy de comentarista y anda contestando completamente todos los detalles de algunas personas que le preguntan y tienen la probabilidad de que les contesten. Según se tiene entendido, a los 25 millones darán información de la beta.
también tenemos la información de que el juego está cada vez más cerca y que a final de año, en estos últimos meses, nos van a dar mucha información. Esto en palabras de Activision. También nos están tirando de que el juego va a llegar en 2023, pero no tardado, sino medianamente a principios, entre enero a febrero a más tardar y a lo mucho en marzo, obviamente con la misma fecha que salió en 2020 el original, el Warzone, tal cual. Todo tiene sentido, básicamente como lo estamos estructurando. O sea, no creo que sea una locura. Ok, 23 de junio, 8 de julio, mes y medio de diferencia, teniendo en cuenta todo. Bueno, no tanto pues, porque de la 1.1 a la 1.2 no hubo mucho tiempo tardado. Después, de la 1.2 a la 1.3 hubo tiempo, un mes. Y de la 1.3 a la 1.4, que es una de las mayores actualizaciones, pues mes y medio, mes y cacho por ahí. Y luego tendríamos lo que es al día de hoy la beta. Así que no es una locura pensar de que la beta puede llegar entre el 22 de octubre al 8 de noviembre. No es una locura, según con las fechas que estamos visualizando. Si se han tardado esto en detalles, pueda que pase así. Y como ellos lo han mencionado, de momento estamos en una fase alfa que es cerrada, pero pronto les daremos nueva información para la beta. Yo creo que no van a tardar. Si pego la fecha entre el 22 de octubre a lo que es actualmente el 8 de noviembre o 10 de noviembre, dependiendo, pueda que tengamos razón completamente a detalle de lo que estamos visualizando y lo que incluso estamos viendo en pantalla y lo que les expliqué. No sé, pero no es algo que esté inventándome. O sea, ahí lo estuvieron visualizando, miraron las fechas, miraron los correos, cada uno a detalle de lo que es actualmente la propia actualización de cada alfa. Así que bueno, no hay 1.5, recuerden eso, no existe, no va a haber 1.5 de momento, no sé si va a haber 1.5. Y si en dado caso no llega a la beta, pues seguirá y con una actualización de la alfa 1.5 en octubre, que es en este mes. Y lo más seguro es que llegue la beta para noviembre. Si así pasa, si sale una alfa, va a salir posiblemente en octubre. Luego tendríamos la beta, pero dudo mucho que pase ya porque el juego lo veo muy completo al día de hoy. Pase alfa y pues en beta ya sería una mejora completamente a detalle. Y teniendo en cuenta pues fechas, los correos que han estado llegando actualmente de Warzone Mobile, pues todo apunta de que pues tenemos cosas de las cuales podamos hablar. Entonces pues bueno, más que todo fecha de la beta de Warzone Mobile no es especulación, es básicamente basándome en cómo han enviado los correos de cada actualización de la alfa y también basándome en lo que han actualmente dicho nuestros amigos de Warzone Mobile. En fin, no sé qué piensan ustedes, pero me interesa, así que veremos qué se cuece. Espero que todo salga de buena manera. Dámosle el ánimo, que es lo importante, claro que sí. Bueno, habiendo dicho eso, si te ha gustado mi video, como siempre deja tu poderoso like, suscríbete que es lo más importante y nos veremos en un próximo video de informativo de Warzone Mobile. Que no te digan que no te lo dijo el Destro, que sí te lo dije. Disfrutemos Warzone Mobile, que se viene, claro que sí.